siguiente que tenemos es la presentación de las memorias de la sexta Semana Cultural de la Diversidad Sexual. El título de esta memoria es Diversidad Sexual, Justicia, Educación y Salud, y son las memorias de la semana que se llevó a cabo en Colima. Y está con nosotros la maestra Cordelia Rizo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos va a presentar este libro. Gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a María Aurora Mota y a Yesenia Peña que me hayan invitado de nuevo a participar en este proyecto. Voy a hablar un poco de lo que son las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual, que el año pasado la llevamos a cabo aquí en Monterrey, este evento que es una plataforma de discusión académica y social e interinstitucional para traer a la mesa de discusión el tema de la sexualidad en todas sus formas y sobre todo el tema de la diversidad sexual. ¿Cuál es el sentido de presentar las Semanas Culturales de la diversidad sexual en este evento? Pues obviamente que es una forma de ir abandonando prejuicios y fantasmas chillones sobre la salud y la sexualidad para prevenir eficazmente el contagio del VIH-Sida. Bien dice Patricia Ponce del CIESAS Golfo aquí en las memorias, en su artículo Las guerreras de la noche, lo difícil de la vida fácil, que los climas intolerantes dificultan la prevención, ¿no? Entonces yo creo que este es un hecho bien esencial que nos trae aquí. Y aparte también las memorias traen un artículo sobre la historia de todas las regulaciones hacia el trabajo de la prostitución, o sea, cómo ahorita voy a hablar más a fondo, pero cómo esto es una cosa histórica, ¿no? Desde el virreinato, y el patrón es el mismo, o sea, no cambia la circunstancia. Y bueno, mi ponencia la titulé Traducciones, precisamente porque el foco de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual en su sexta edición fue, pues, qué nos dice la ley o qué tenemos que hacer con la ley o cómo tenemos que informar la ley o cómo la ley nos va a reflejar esta realidad del cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo vivido, porque pues también está el cuerpo médico, el cuerpo objeto, pero no, el cuerpo que vivimos, el cuerpo en el que existimos. Porque parecen el cuerpo y la sexualidad hechos duros y vitales, de los que no terminamos de dar cuenta, y luego nos percatamos que la forma de transmitir todo lo que puede decirse sobre estos fenómenos pesa en la manera de asumir el deseo y la integración de las diversas orientaciones sexuales, identidades de género a la vida civil, social, sanitaria, legal, educativa de este país. Entonces, lo que sabemos y lo que asumimos se traduce en la manera en la que legislamos, o bueno, lo que legislan quienes legislan. Y a esto viene algo que acaba de decir Judith Butler en Chile, y que también de lo que hizo eco Marta Lama recientemente, que dice que hay que observar la forma en la que los logros privados se traducen en la esfera pública y de igual manera la forma en la que las victorias políticas generan beneficios en el ámbito de lo privado. Y Marta Lamas habló de esto justamente frente a periodistas hace un mes aquí en un evento que organizó el Instituto Estatal de las Mujeres, y les decía a los reporteros, oigan, pues saquen historias de esto, ¿no? Del ámbito de lo privado, que como, por ejemplo, cómo los hombres, ponía ejemplos muy sencillos, cómo los hombres llegan al ámbito de lo privado y se empiezan a posicionar dentro del ámbito de lo privado, ¿no? Cómo comparten la cocina, ¿no? O cómo, o el cuidado de los hijos, ¿no? Que de esto, hace poco hablábamos de cómo se dice que los hombres ayudan, y pues no ayudan, sino comparten responsabilidades. Quizás el hombre no se puede quedar todo el día, pero no es que ayude, no es un plus, es una división, ¿no? Del trabajo. Pero bueno, eso es algo muy interesante, ¿no? Cómo hay una interdependencia entre lo público y lo privado, ¿no? Y que precisamente por eso nos atañe la ley, porque, pues bueno, yo puedo ser quien quiera dentro de mi casa y mientras que no me denuncien, y sin embargo la ley sigue siendo parte, informa también nuestras decisiones y nuestras preferencias personales y nuestras prácticas. Y aquí la justicia, a fin de cuentas, también se puede ver como un logro del amor entre personas en el ámbito de lo privado,
Y amor lo digo en el término, la acepción más amplia del término, ¿no? La filia, el estar a favor de, en favor de alguien o en amistad con alguien, pero también en pasión con alguien, ¿no? Pero todo eso. Un logro del amor entre personas en el ámbito de lo privado que se sustenta y se traduce para el ámbito de lo público, ¿no? Y yo creo que aquí que estoy entre activistas, creo que pueden, que es algo que finalmente se trata de legitimar hacia afuera, y no como algo que me va a beneficiar a mí, sino como algo mío que sé que va a beneficiar a otros. Bueno, las memorias de la Sexta Semana Cultural de la Diversidad Sexual, cuyo lema es Diversidad Sexual, Justicia, Educación y Salud, enfocan el trabajo sobre la forma en la que la educación y el aprendizaje sobre la sexualidad humana puede incidir en la instauración de políticas y leyes que garanticen un clima de respeto para el ejercicio de los derechos, tanto de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como el gozo de todos los derechos en general, de quienes han sido discriminados por su preferencia u orientación sexual, expresión de género o cualquier forma de disidencia sexual, ¿no? O sea, una las va descubriendo mientras que ve el rechazo, ¿no? Como que se van creando y, esto sí, esto no. Y como bien dice la introducción, hay un peligro de olvidarse sobre los detalles de la lucha por el reconocimiento de los derechos del colectivo LGBT y además por el libre y gozoso ejercicio de la sexualidad humana. A veces se ven en las categorías que describen a los integrantes, en otras ocasiones se pierden en la larga lista de grupos excluidos del juego civil social, y esto hace mucho eco a lo que decían el año pasado que se quiso nombrar el Día Internacional contra la Homofobia como el Día Internacional de la Tolerancia, ¿no? Y era una discusión muy álgida, ¿no? Porque de repente vas a borrar el término homofobia, ¿no? Cuando la conquista lingüística fue muy importante, ¿no? Poder decir el término, hablar de homosexualidad, cuando antes la palabra parecía que iba a desencadenar un maremoto, ¿no? Una cosa así muy terrible, y esa era una conquista muy importante, y de repente pues ahora se quieren borrar las líneas, y unas alumnas mías me decían, bueno, pero es que no hay que, es para no acordarse de esas cosas, para, yo bueno. Un eufemismo. Sí, es un eufemismo más, y qué bonitos son los eufemismos, ¿no? Entonces, obviamente los logros del lenguaje que dejan atrás vocablos que solían valer para citar poblaciones excluidas y que ahora están fuera de moda, ¿no? Esto siempre pasa, que constantemente se están renovando los términos, y siempre está el asunto perenne de los tabúes y ritualismos en torno a la conversación sobre la sexualidad humana, que me parece esto un tema muy general, ¿no? Ya no tiene que ver ni siquiera con sexualidad, disidencia sexual, sino simplemente hablar inclusive del recinto de la sexualidad, del sexo para la reproducción, ¿no? Que vacila entre el tradicionalismo obstinado de corte religioso que tiende a escandalizar y hasta llegarse a supeditar un medicalismo que pontifica desde el otro lado del espectro, cuyo ídolo es la ciencia, ¿no? O sea, es que lo leí en tal revista y dicen en tal revista médica y tal doctor dijo y la Asociación Internacional de no sé qué dijo. Ambos extremos dejan fuera la complejidad y relevancia de la cultura, no nada más de la cultura, sino de la vida cultural, ¿no? Del sujeto, en la configuración del sujeto sexual y sus deseos, ¿no? O sea, ¿dónde está todo esto que pasa en la vida, ¿no? El lenguaje del que les había dado nombre y expresión a estos actores y prácticas puede terminar velándolos de nuevo. Esa es una de las alertas que señalan varios de los artículos, ¿no? Que el lenguaje también nos puede hacer que nos perdamos, o sea, no por haber construido un nuevo lenguaje ya la ganamos. Las modas intelectuales, cuya intención es restituirles este espacio y esta dignidad a las prácticas sexuales, a las preferencias, a las orientaciones, también pueden opacar el espíritu de la lucha. Esto es algo bien raro, pero también se puede llegar a entrar en estas contradicciones, ¿no? Y de todo esto nos alertan. Bueno, esta Semana Cultural de la Diversidad Sexual contó con la participación de distinguidos actores sociales y figuras claves para la lucha por la inclusión de las minorías en la vida pública del país,
y uno de ellos es el ya fallecido Gilberto Rincón Gallardo, que participa en esta semana y que parece que es una de las últimas participaciones que tuvo en la vida pública, lo cual es muy valioso, reiterando que en este México amoroso, es algo bien raro porque la ponencia de él es, aquí sí hay discriminación, no crean que no, ¿no? O sea, me parece un llamado muy interesante, ¿no? Muy cálido, muy esencial. Existe la discriminación y por lo tanto deben de existir figuras legales claras, ahí vamos con lo del lenguaje, ¿no? Claras y adecuadas, que salvaguardan a las poblaciones e individuos como lo es la CONAPRED. Pero también debe haber una labor seria de armonización legislativa que refleje todo lo avanzado en los diversos instrumentos internacionales de protección a las minorías sociales vulnerabilizadas, como lo son la CEDAW, la Convención para Erradicar todas las formas de discriminación hacia la mujer, los derechos, las convenciones para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. Todas estas herramientas ya existen. Y lo que se tiene que hacer es bajarlas a las leyes locales, federales y obviamente que se tienen que bajar a la Constitución, porque pues ustedes saben que si yo puedo tener la ley más bonita del mundo, pero si contraviene la Constitución, se viene abajo el proyecto de ley, ¿no? Por eso, si saben, recientemente se aprobó una reforma de derechos humanos que es sumamente esencial y son armas, ¿no? A pesar de que la ley no se cumplen, sigue siendo armas para la lucha, etcétera, etcétera. Además de Gilberto Rincón Gallardo, que dice en México sí hay discriminación, entonces sí hay que hacer algo para la discriminación, y bueno, y ahí voy a decir que también en Nuevo León hay discriminación y también hay que organizar y hacer que esta figura legal exista. El Procurador del Estado de Colima también participa y presenta un informe sobre la situación de los crímenes de odio en su estado. Esto es algo sumamente trascendental, o sea, esto no sucede, vamos, sucedió aquí, pero es algo que digamos es punta de lanza el Estado de Colima en hacer este tipo de participaciones y de sumarse a este tipo de esfuerzos. Finalmente, la semana sirve también para exhortar y enmarcar la adhesión del gobernador de Colima al Acuerdo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, promovido por Gilberto Rincón Gallardo. Esto es algo que ahorita en el clima de violencia se pierde un poco, pero sigue siendo algo muy importante. También participa en la semana Jan María Yaolotl con una ponencia sobre violencia contra el lesbianismo de las mujeres, en donde discurre apasionadamente. Yo estaba platicando el sábado sobre lo apasionada de la ponencia, de no olvidar la lucha por los derechos de las mujeres y las lesbianas dentro del discurso sobre la diversidad sexual. Jan María ataca un poco el discurso de la diversidad sexual porque mercantiliza las preferencias sexuales y de repente se olvida uno de que todavía las mujeres necesitamos, todavía no se acaba la lucha de las mujeres. E hizo hincapié en la fuerza revolucionaria de las mujeres lesbianas. Javier Lizárraga nos mostró la variedad de expresiones del género masculino y femenino dentro de su problematización de los sexos, identidades y erotismos del animal humano, término que me parece fabuloso para hablar de sexualidad, porque finalmente lo que nos perturba del asunto sexual es justamente nuestro ser o devenir animales, como bien lo indica el título de su ponencia, problematizando los sexos, géneros, identidades y erotismos del animal humano. Esther Martínez Roaro, investigadora jurídica, reiteró en su ponencia Sexualidad y Derecho la delicada traducción que es la ley de los modos de valorar a los seres humanos, y es ahí donde entra la cuestión de, bueno, ¿nuestros legisladores son muy católicos o no son muy católicos? Porque se necesita que sean personas con un amplio sentido de lo humano, que se traduzca en una doctrina robusta que oriente cada ley que se apruebe, ¿no? O sea, esta es la figura principal de la ley, ¿no? La idea del ser humano, la idea de ser humano que se traduce en las leyes, que como dice Marta Nussbaum, es como, en general es un hombre blanco de 35 años que no es muy inteligente, pero tampoco le batalla mucho, ¿no? Entonces, pues no todos somos así, ¿verdad? Y finalmente, que esta noción de lo humano implícita no es fija y puede nutrirse infinita y continuamente para consagrarse plenamente en las leyes que serán cada vez más justas y respetuosas del devenir humano.
Las memorias de la 7ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que lleva por título Iguales pero diferentes, diversidad sexual en contexto, que son las memorias de la semana que se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, va a ser compartido por nosotros por la maestra Lince Ramos, quien es la directora del Centro Universitario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía. Bienvenida, maestra. Me manda filosofía. Bueno, buenas noches. No, que me mandaste filosofía porque ahí estoy, en el sitio. Sí. Bueno, miren, voy a ser breve y sencilla en el sentido de que ya Cordelia me dio más o menos la idea de cómo están los textos. Ella trabaja la 6ª y yo trabajo la 7ª semana. Yo parto en la 7ª semana, fue hecha en Mazatlán, Sinaloa, y aquí ya estoy viendo la ruta cuando lo estaba hablando Cordelia y luego un poco que platicaba con Yesenia, qué interesante es que en México las costas nos enseñan más sobre sexo que los libros de texto, ¿verdad? Es muy interesante, los pueblos de las costas mexicanas son mucho más liberales, y así decía un buen antropólogo que las costas son calientes para todo, ¿sí? Y que las gentes que vivimos en territorios así más hacia adentro, como nos toca en Nuevo León, y tierra árida para acabarla, pues estamos un poco más atrasados, ¿no? Sí, pero bueno, en este material que me toca exponer a mí un poco, yo no lo voy a relatar cosa por cosa, pero sí me llamó la atención de que está dividido para mí en 3 partes. Una que trae una serie de propuestas teóricas, en las que hay un artículo sobre cómo se ha dado el movimiento de la diversidad sexual, pero quizá el que a mí más me llamó la atención es un trabajo sobre los aportes de la teoría Kerr a los estudios del género. Y luego tiene una segunda parte, el material, en la que hay testimonios y anécdotas muy precisas de la zona que se trabaja sobre la prevención del VIH-Sida, que es una de las constantes, pero luego hay al final una propuesta tanto de Yesenia como de Lilia y otro artículo que dice, bueno, cómo educar en esta postura, ¿sí? A mí lo que me ha llamado la atención, y le envidio a Yesenia, y se lo dije desde hace rato, es cómo puede hacer un trabajo por año y además cómo conjuntar fuerzas sobre una temática que es la sexualidad, el sexo, la diversidad sexual, cuando no está en nuestra cultura mexicana, más que siempre pensándolo esto en doble sentido, ¿no? Y cuando de repente aparecen trabajos muy serios y trabajos con mucha consistencia, pues uno no termina más que por asombrarse, ¿no? Y ya, bueno, el asombro ya es un avance en los pensamientos científicos. Esa es una cuestión muy interesante. Miren, yo entiendo que todos los pueblos o todos los humanos que vivimos en grupos sociales nos consideramos seres bio, psico, socioculturales. Cuando hace tiempo yo estudié en la normal éramos bio-psico, y decíamos, es que el sujeto humano es bio-psico, y acaso decíamos social, y ahora hay que ponerle también lo cultural. Y en los estudios de género un poco nos ha pasado lo mismo. Los estudios de género nacen haciendo una crítica a la cuestión biológica y a determinar que las culturas, los países tenemos una cuestión de un sistema sexo-género que nosotros mismos construimos. Al paso del tiempo resulta insuficiente el sistema sexo-género. ¿Por qué? Porque empezamos a profundizar un poco, a ir afocando el lente de la cámara, y nos encontramos que los sujetos tenemos que decir cómo vivimos el sistema sexo-género, no cómo aparece a nivel macro, sino cómo lo vivimos. Y es aquí donde aparece esta segunda parte del texto muy interesante, con algunos testimonios, bueno, cómo se vive, si es con miedo, si es con fobia, si es con soluciones médicas, el problema del VIH-Sida, ¿sí? Esta parte psicoanalítica es un agregado que
aparece en los estudios de género a principios de los años 80, que profundiza todo el análisis del sistema sexo-género. Afortunadamente no nos quedamos ahí. Yo pienso que parte de la teoría Kerr y parte de la teoría de la diversidad sexual le agregan contenidos al estudio de género cuando nos preguntan, no nomás es cómo lo vives, cómo lo entiendes, sino cuáles son los valores, cuáles son los principios, cuáles son las normas que te obligan a construirte como sujeto social de una determinada manera o avergonzarte de ser lo que eres, ¿sí? Entonces aparece toda esta cuestión de la simbólica, toda esta cuestión cultural, y por eso una de las autoras dice aquí, oye, pues las gentes de avanzada a fines de los 60 no cargaban el capital debajo del brazo, sino cargaban la historia de la sexualidad de Foucault. Entonces, la rebeldía después del 68 a todas las cuestiones estructurables establecidas pasa inmediatamente por la cuestión de la sexualidad y la liberación de cómo vernos y de cómo sentirnos y de cómo vivirnos en un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre, o como si estamos a gusto o no a gusto con ese cuerpo, ¿no? Y aparece toda la idea de los cuerpos, ¿sí? Y esto es como un engrandecer el trabajo de los estudios de género y también engrandecer la perspectiva de lo que es ser humano, bio, psico, socio, cultural, ¿sí? Entonces le vamos agregando cachitos del mundo de la realidad, y entonces los estudios de género se ven así súper completos. ¿Quién ha hecho los estudios Kerr a favor de los estudios de género? Pues yo diré dos cosas. Una, cuestionar qué es lo normal, la idea de normalidad, ¿sí? La idea de lo establecido. Cuando nosotros o decimos es que es lo normal o es lo natural, y son palabrejas o eslogans con los que resolvemos muchas cosas, ¿sí? Es que este niño mira cómo está vestido, pues no está vestido normalmente. Es que tuvo que sabe qué, pues es que eso no es natural, ¿sí? Entonces, en buena medida, una de las aportaciones, y aquí viene en el material, es este cuestionamiento, bueno, ¿qué es lo normal? ¿Sí? Y eso nos da el traste con muchas cosas, porque a nosotros en México lo estamos viviendo, ¿no? Cuando de repente se presenta una serie de nuevos personas que dicen, me siento mal con mi cuerpo porque no quiero vivir en este cuerpo o no me siento como parte de él, pero si lo normal era esto y no te estás comportando como lo normal. Bueno, los estudios que nos ayudan un poco a romper con el tabú de lo normal y a cuestionarnos esto. Otra cosa que nos cuestionan mucho es cómo nos desarticulan el problema de las identidades, ¿sí? Yo ahí tengo mis dudas, porque yo pienso que las identidades están desarticuladas a partir inclusive del quiebre del sistema capitalista industrial cuando pasa a ser sistema capitalista financiero, ¿sí? Se vuelven volátiles, se vuelven frágiles, quebradizas, y bueno, ahí se junta toda esta postura teórica que aparece un poco acá en el texto, de decirnos, bueno, vamos a desarticular roles, y bueno, el feminismo y las teorías de género buscamos mucho eso, buscamos desarticular roles para buscar que también las mujeres accedan al saber y al conocimiento en igualdad de circunstancias que los hombres, y ahí pues estamos totalmente imbrincados y de acuerdo. Y quizá una de las cosas que a mí me parece más importante y que va con Foucault, por eso traen a Foucault debajo del brazo, es toda esta idea de cómo desheterosexualizar, ¿sí? O desfalocizar el pensamiento con el que estamos construidos y formados nosotros. Eso lleva a una cuestión importantísima, y por eso yo creo que también tienen mucho éxito todos los materiales que están aquí, porque las personas que están aquí están pensando
desde nosotros como seres sexuados, como seres en las que las emociones y las sensaciones pasan por los sentimientos y por los sentidos. Y toda nuestra cultura nos maneja en términos de los conocimientos, ¿sí? Yo soy académica y reconozco que recurrir siempre a la ciencia no siempre me muestra la realidad. Y esa es también una de las ventajas que se están viviendo en este momento. Una de las, así como hubo su tiempo hace unos 100 o 200 años, cuando se dijo pienso, luego existo, ¿verdad? O sea, no creo en las normas y en las reglas religiosas, pues ahora está diciendo, bueno, ¿cómo piensas? ¿Con qué tipo de ciencia piensas? Y si la ciencia me resuelve todo en la vida, ¿no? Y quizá, para mí el éxito del material está en esto, como regresarnos o jugar un poco con la construcción del pensamiento científico, desmontar el pensamiento científico, que es lo que se ve como lo más real, como lo más explicativo del mundo de lo real, o al menos el que masticamos todos los días, el que parece como dominante, y verlo por el otro lado, o sea, como un poco, diríamos poéticamente, ver el lado oscuro de la luna, ¿sí? Entonces, trabajar los temas de la sexualidad, trabajar los temas de la diversidad sexual, nos permite ver este lado oscuro de la luna, que también forma parte de la realidad, ¿sí? Entonces, yo los invito a que vean el texto y aquí me quedo. Gracias.